Hola, muy buenos días. Gracias al Señor por una semana más, por un día más. Qué bueno haber escuchado la palabra de parte de nuestro hermano Carlos Colmenares, y habernos acercado una vez más al Calvario, a considerar lo que el Señor hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, cuánto le costó a Él. Ahora, quiero leer también en la Biblia, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 25. La semana pasada um, hablábamos acerca del candelero de oro. No es mi intención estar por lo menos dando una serie de enseñanzas acerca del tabernáculo. Una vez se hizo acá en la asamblea y el Señor nos ha ayudado en este tema. Pero estaba considerando otro mueble del tabernáculo. Creo que Dios habla de cierta forma de la importancia de este mueble. Me estoy refiriendo al arca que estaba en el tabernáculo. Vamos a leer, por favor, en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y vamos a leer a partir del versículo 10. Éxodo 25, versículo 10. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Versículo 40 de este capítulo 25 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a leer en Números capítulo 10, por favor. Números capítulo 10, para seguir viendo menciones de este mueble tan importante. No vamos a leer todas las referencias que hay en la Biblia, pero vamos a leer en Números capítulo 10, versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Una porción más vamos a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6.
versículo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces, versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios prosperará su propia palabra. El arca de Dios. Decíamos la semana pasada la importancia de esa tienda temporal que Dios mandó a Moisés y al pueblo de Israel a construir para que sirviese de santuario durante el peregrinar en el desierto. Se llamaba el tabernáculo. Desde que salieron del Sinaí, durante los próximos 40 años y algún poco tiempo después de entrar a la tierra prometida, esa arca sirvió para guardar el testimonio de Dios. Era una tienda temporal. Sin duda Dios tenía el plan de tener un lugar. Él lo había señalado ya, que un día Él iba a mostrarles el lugar donde Él iba a poner su nombre en aquella tierra prometida, y ese lugar se iba a convertir en el lugar de adoración. Cuando uno piensa en ese tabernáculo, uno puede pensar en el Señor Jesucristo. Cuando uno piensa en el tabernáculo, uno también uno puede verlo como una figura de la asamblea local. Cada uno de los aspectos del tabernáculo y del diseño, de la ubicación de los muebles, de la función de cada una de las cosas que habían allí, nos van a recordar una vez más a nuestro amado Salvador. Y de nuevo nos van a recordar la importancia que tiene Dios en su casa. La gloria de Dios llenaba el tabernáculo y era un momento tan solemne cuando el pueblo de Dios se reunía en torno a la presencia de Dios y a esa Shekinah, la gloria de Dios que estaba en el tabernáculo. Entonces quiero pensar en uno de los muebles que estaban allí en el tabernáculo, y ese mueble se llamaba el arca. Un mueble tan importante que Dios le va a dar a lo menos 10 nombres en el Antiguo Testamento. Se le llama el arca. Se le llama el arca de Jehová. Se le llama el arca del pacto. Se le llama también el arca del pacto de Jehová. Se le llama el arca del Señor. Se le llama el arca del testimonio. Se le llama el arca de Dios, pero también se le llama el arca del Dios de Israel. Se le llama en un versículo el arca de tu poder. Y también se le llama el testimonio. 10 nombres que Dios le dio al arca para enseñarnos acerca de la importancia de ese mueble para Dios y para el pueblo de Dios. En cuanto a las características del arca, vamos a ver primeramente que era un mueble hecho de 2 materiales principalmente. Primeramente, era un mueble de madera de acacia, pero también tenía oro. Era completamente cubierto con oro. Ese mueble también era un mueble rectangular. Lo podemos pasar a centímetros y era de 110 centímetros por 67 centímetros. Es decir, era un mueble rectangular. Tenía a su alrededor 2 querubines que estaban allí con alas extendidas, pues, y como si fuese observando lo que iba a ocurrir sobre el arca. Y la otra cosa es que sobre esa mesa rectangular, Dios mandó hacer como una especie de sobremesa o como una plancha de la misma medida rectangular. Y esa plancha se llamaba el propiciatorio. En ese lugar se iba a ofrecer una vez al año un sacrificio que se llamaba el sacrificio de la expiación. O en otra oportunidad
en la voluntad de Dios, podemos hablar un poco acerca de ese sacrificio expiatorio efectuado una vez al año por por el sumo sacerdote. En el arca estaban tres cosas. Hebreos nos va a ratificar que dentro del arca estaba el maná, estaban las tablas de la ley y estaría el arca la vara de Aarón que reverdeció. Ninguna de esas cosas que hemos señalado fueron diseñadas por casualidad. Como hemos visto, no solamente el tabernáculo, sino esta arca es una figura preciosa de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. El material con que estaba diseñado, la madera y el oro, nos recuerda la perfecta humanidad de Cristo. Ahí está la madera, una referencia a su humanidad. Pero también tenía oro ese arca y nos hace pensar que Cristo no solamente era hombre, también Él es Dios. Dios y hombre, hombre y Dios. No es que era un semidios, no es que era en parte hombre, no, una vez que Él dejó su casa celestial para albergar en este mundo manchado por el pecado, sin embargo, Él no dejó su divinidad. Él es Dios, Dios encarnado. Por eso Pablo dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio que en el Antiguo Testamento estaba velado, pero en el Nuevo Testamento vemos la realidad de la encarnación del Señor Jesucristo. Pero vemos que esa arca tenía esas tres cosas dentro de sí y lo debían guardar perpetuamente. Tenemos las tablas de la ley. Y me hace pensar en el Señor Jesucristo guardando esa ley en su corazón. En el Salmo 1 está aquel varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en sillas de escarnecedores, pero que dice en la ley de Jehová medita de día y de noche. El salmista escribió en otro salmo, en mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Y así estaba el Señor Jesucristo con una ley, con la ley de Dios guardada en su corazón, meditando en la ley de Dios de día y de noche. Lo vemos a Él con una vida completamente consagrada a su Dios. Muy de mañana se levantaba para orar. Durante el día su preocupación era estar en los negocios de su padre. Allá lo vemos a lo menos a los 12 años en medio de los doctores de la ley. Sus padres le habían descuidado por un momento, pero él estaba allí en el templo, porque él siempre quería estar en torno a la palabra de Dios. Pero no solamente lo vemos a él meditando en esa palabra, lo vemos a él hablando de esa palabra, pero primeramente le vemos a él cumpliendo esa palabra, haciendo esa palabra, porque él es la palabra de Dios en esencia. Y no fue sino hasta la cruz del Calvario, cuando todas las demandas de esa palabra, de esa ley, se cumplió sobre su cuerpo, porque él estaba cumpliendo la ley, las demandas de la ley para satisfacer la justicia de Dios. Pero esa arca también tenía el maná. El maná era un pan, una provisión. Realmente las características que el Antiguo Testamento da a ese maná nos hacen pensar en una provisión única, misteriosa. Y nos hace pensar en lo que el Señor dijo allá en el Evangelio de Juan: yo soy ese pan que descendió del cielo. La provisión de Dios. Entonces, las tablas de la ley nos hacen pensar en el corazón de Cristo guardando esa ley. El maná nos hace pensar en el cuerpo de Cristo. Allá en el aposento alto, cuando Él instituye la cena del Señor, Él tomó un pan y dio gracias por el pan. Y dice, este pan, dice, esto es mi cuerpo. Ahora, no es que el pan que nosotros partimos es literalmente el cuerpo de Cristo. Él no dice, este es mi cuerpo. Él dice, esto es mi cuerpo. En otras palabras, esto es un símbolo o una representación de mi cuerpo. Pero él dice, este cuerpo, mi cuerpo, que es partido.
Su cuerpo, las tablas nos hacen pensar en el corazón de Cristo. El maná nos hace pensar en ese cuerpo, pero un cuerpo entregado. El Isaías dice, di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias ni de disputos. Un cuerpo entregado, un cuerpo ensangrentado, un cuerpo herido, un cuerpo que llevó en sí mismo nuestros pecados. Pero la vara de Aarón que reverdeció es una figura de la resurrección de Cristo. Cuando Aarón tenía esa vara, era una vara seca, muerta. Pero Dios, para ratificar la autoridad de Aarón, hizo que esa vara muerta reverdeciera. Y nos hace pensar en la resurrección del Señor Jesucristo. Él estaba muerto realmente. No era que Él se hizo el muerto, no era que Él estaba en un estado inconsciente o en un estado de shock, no, estaba completamente muerto. El soldado, cuando traspasó su costado, de su interior salió sangre y agua ratificando. Había un acta que ratificaba la veracidad de esa muerte. Y Él fue sepultado. Pero al tercer día esa vara reverdeció, resucitó de los muertos. Qué bendición saber de que tenemos a un Salvador que vive, que no está muerto. Aquel sepulcro está vacío. El cielo alberga la presencia de un hombre que está exaltado, que habiendo pasado por la muerte y por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice Efesios 1, la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, la diestra de la majestad en las alturas. Él está en la gloria, Él está en el cielo, Él vive, Él es nuestro Señor. Pero quiero pensar en varias cosas. Primeramente, la preparación de esa arca. Dios va a decir 2 veces en este capítulo 25 que Moisés debía trabajar conforme al modelo que Él le dio. Moisés tenía que ser un siervo obediente, hacer las cosas como Dios lo decía. Quiero pensar en ese último versículo del capítulo 25. Dios le dice a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Primeramente en ese versículo veo la observación de Moisés. Moisés tenía que mirar. Dice, mira y hazlo. Eso involucró un ejercicio de parte de Moisés para cuidar cada detalle observado. Moisés tenía que ser muy cuidadoso de mirar los detalles con que se tenía que construir esa arca y cada mueble del tabernáculo. Pero no solamente la observación, quiero ver la operación. Dios no solamente le dice mira, sino también le dice mira y hazlo. En otras palabras, eso era un reto mayor, eso involucraba trabajar, operar, accionar, servir. Y nos hace pensar de que eso involucraba un esfuerzo, un desgaste físico, un trabajo en equipo y otras cosas. Y nos hace pensar lo que es la obra de Dios. No solamente el Señor Jesucristo como el siervo incansable de Dios, trabajando, haciendo la obra de Dios, sino también lo que representa el servicio del Señor. Eso representa un trabajo, una ocupación, hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. Entonces la observación, la operación, pero también la obediencia. Dios le dice, hazlo conforme al modelo. Entonces, Moisés tenía en su mano ese plano para edificar el tabernáculo. Ese plano era perfecto porque representa el diseño de Dios. No valen cuestionamientos en ese modelo porque el modelo es de Dios. No valen cambios en ese modelo porque el modelo es de Dios. No era que Moisés iba a decir, bueno, hay unos detalles que no son tan importantes, los podemos obviar o dejar para después. O no tiene importancia ese pequeño detalle. No, Moisés tenía que ser obediente para hacerlo conforme al modelo. Qué lástima, ¿verdad? Cuando algunos piensan que hay cosas en la Biblia que no son tan importantes de cumplir o que se pueden dejar para después. Moisés tenía que hacerlo conforme al modelo. Finalmente, la ocupación de Moisés.
Dios le dice conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sabe? Moisés se caracterizó por tener una vida en las alturas. 7 montes se presentan en la vida de Moisés. También el Evangelio de Mateo nos va a presentar de Cristo 7 montes. Pero cuando Moisés fue llamado por Dios, él fue llamado en el monte Horeb, un llamado en las alturas. Cuando Moisés culminó su vida, su ministerio terrenal, él fue hasta el monte de Nebo. Es decir, comenzó y terminó en las alturas. Y eso nos enseña lo que dice el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba. Ojalá que como Moisés nosotros podamos estar en el monte, en la presencia de Dios, cerca de Él. Qué tremendo ejemplo del Señor también he dicho. Mateo nos presenta 7 montes y es una solemnidad. Por ejemplo, en aquel monte de la transfiguración. Dice Lucas, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. El Señor también vida en las alturas. Allá en el monte alto también el Señor estaba orando, intercediendo por los discípulos. El Señor siempre estaba en conexión con las cosas de arriba y el Señor nos ayude a también tener esa conexión con las cosas de arriba. Pero quiero pensar, como he dicho, en la preparación de esa arca conforme al modelo de Dios, al diseño de Dios. Segundo, quiero pensar en el propósito de esa arca. El arca tenía 2 propósitos principales. Primeramente, era un mueble de testimonio. Por eso se repite el título, el arca del testimonio, en varias porciones de la Biblia. Segundo, el arca servía para garantizar la presencia, el poder y la provisión de Dios para su pueblo. Qué bueno saber que nosotros podemos contar con esas cosas. Tenemos el testimonio de Dios en su propia palabra. Cada asamblea local, cada iglesia local es un testimonio en su localidad. Es un candelero que brilla para la gloria de Dios. Cada creyente en su casa en estos días cuando casi nadie puede salir. Cada creyente en su trabajo, en su escuela, en la calle, en el supermercado, en el camión, en el autobús. Es un testimonio local que debe brillar para la gloria de Dios. Pero ahí está ese testimonio que les recordaba de la presencia genuina de Dios entre su pueblo. Y qué bueno saber que el Señor ha prometido estar con nosotros. Antes de irse al cielo, el Señor les dijo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces cuando estamos pasando por circunstancias tan difíciles, con pruebas, cuando las cosas no están saliendo a nuestra manera, cuando parece que todo el mundo está en nuestra contra, cuando estamos siendo criticados, cuando no tenemos empleo, cuando no hay buenos ingresos, pareciera que nos olvidamos de esa promesa de que el Señor está a nuestro lado, de que el Señor tiene el poder, de que el Señor no ha acortado su mano para salvarnos, de que Él es el Dios de la provisión y Él ha prometido proveer para nuestras necesidades. Ahí estaba esa arca que daba testimonio de la presencia de Dios. Era la garantía del poder de Dios y era la garantía de la provisión de Dios para su pueblo. Hermanos, Señor nos ayude a reafirmar nuestra fe, a tener esa confianza diaria. El apóstol dice, por fe andamos, no por vista. Y es esa fe, la convicción de lo que no se ve. Aunque no estemos viendo resultados, aunque no estamos viendo las respuestas que nosotros anhelamos, aunque no estamos viendo lo prometido como aquellos en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, pongamos nuestra confianza porque el Señor está a nuestro lado. Su poder es infinito. Y dice el apóstol, Él puede dar, proveer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Él tiene poder. El propósito de esa arca. Pero la preparación del arca, el propósito de esa arca, en tercer lugar, la posición que muchas veces tenía el arca.
Llegamos a Números capítulo 10, cuando salen del Sinaí. ¿Dónde iba el arca? Delante. El arca delante. Cuando el pueblo se detenía y erigían el tabernáculo, ahí estaba el arca en medio del campamento. Cuando llegaron a la tierra prometida después de 40 años, los sacerdotes entraron en el río Jordán y el arca permanecía en medio del río y las aguas del río se secaron para que el pueblo pasase en seco y ahí estaba el arca en el medio. Cuando uno piensa en esa arca delante, nos hace pensar en nuestro amado Salvador como el pastor. El pastor siempre va delante, trazando el camino, guiando a sus ovejas. Y Dios durante 40 años fielmente guiando a ese pueblo, aunque no lo merecían, pero Dios era el pastor. David dice en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y uno piensa en nuestro amado Salvador como el pastor, no solamente buscándonos, porque Él dejó las 99 en el desierto ovejas y fue tras la que se perdió hasta encontrarla. Pero ese pastor nos guía. Ese pastor nos dirige. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Querido hermano, quería animarlo a mirar a su pastor, a poner su oído en él. Allá en el Nuevo Testamento le llama el príncipe de los pastores. No hay ninguno como él. Qué privilegio escuchar su voz. Qué ternura escuchar ese llamado del pastor. En una oportunidad vi un video cuando un hombre estaba llamando a unas ovejas y las llamaba, les gritaba, les silbaba. Ellas no le oían. ¿Sabe por qué? Porque no era el pastor. Y luego vino otro y con solamente un silbido, las ovejas en ese mismo momento, la manada entera vino hacia él como contentas y estaban allí a los pies de su pastor. El arca va adelante. Hermano, el Señor va adelante. A veces no sabemos qué va a pasar con este coronavirus, con la pandemia, pero Dios sí lo sabe porque Él va adelante. A veces pensamos en proyectos, en cosas que anhelamos hacer, a lugares donde debemos ir, pero el Señor ya está allí porque Él va adelante. Y aunque nosotros no podamos ver el futuro, tenemos a un Dios que es omnisciente, hay un pastor que va adelante, el arca adelante, pero el arca en medio nos hace pensar en su preeminencia. En el Nuevo Testamento hay varias escrituras que nos hacen pensar en Cristo en medio. Creo que una vez lo enseñamos también. Allá lo dije a los 12 años en medio de los doctores de la ley. Allá en la cruz del Calvario en medio de dos malhechores. Allá en el aposento alto el Señor se puso en medio y les dice, pasa a vosotros. En la congregación donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La preeminencia de Cristo. Él está en medio de nosotros. Pero hermanos, en el sentido práctico y aplicativo, Él está en medio de tus pensamientos. Él está en medio de tu corazón, teniendo la importancia que Él se merece. Pues hemos hablado de la preparación de esa arca, el propósito del arca, la posición del arca, delante, en medio. Pero hay un episodio triste en el pueblo de Israel y quiero pensar en la pérdida de esa arca. En 1 Samuel, cuando el pueblo de Dios estaba en una degeneración espiritual, los hijos de Elí, era el sacerdote, los hijos de Elí estaban ministrando a Dios, pero al mismo tiempo estaban practicando el pecado. Y Dios estaba disciplinando la nación. Pelearon contra los filisteos los estaban venciendo y llevaron el arca pensando de que el arca les podía salvar. Ellos estaban mal espiritualmente y estaban confiando en que Dios les iba a salvar sin arreglar su asunto espiritual. Y los filisteos tomaron el arca y la llevaron
hacia tu territorio. Temporalmente Israel perdió el arca. Me hace pensar, qué lástima, ¿verdad?, que tantas veces nosotros perdemos de vista a nuestro Señor. No estamos perdiendo la salvación no se pierde, es segura. Pero perdemos de vista las bendiciones. Perdemos de vista a nuestro Señor. Perdemos de vista lo espiritual porque ponemos la vista en las cosas terrenales. Y un ejemplo más triste, aquella iglesia en Éfeso. El Señor dice, les anima a arrepentirse porque habían dejado el primer amor, el mejor amor, la devoción a su Señor. Y el Señor les dice, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Estaban bajo el peligro de perder el testimonio. Israel perdió el arca. Pero aún en ese lugar, Dios demostró dos cosas. Y en cuanto a Israel, era una disciplina, pero en cuanto a los filisteos, era una demostración del poder de Dios. ¿Sabes dónde llevaron el arca? La llevaron a la casa de Dagón. Era el dios de los filisteos. Y les animo a leer los primeros 6 capítulos de 1 Samuel. Hay tantas lecciones allí, pero allí en la casa de Dagón, el arca demostró que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Ahí estaba esa imagen que no tenía vida. Era un demonio lo que había detrás de esa imagen. Pero ahí estaba la presencia del Dios vivo, demostrando que hay un solo Dios. Y estamos rodeados de un mundo lleno de idolatría. Hay personas que adoran lo que no deberían adorar. Hay personas que adoran a los demonios, adoran a la muerte, al enemigo, a tantas cosas. Pero Dios demostrando una vez más, Él es Dios. Y nosotros tenemos que adorarlo porque Él es Dios. Él es el único que merece la adoración. Pero quiero terminar. Hay otras cosas que podíamos ver pensando en la prosperidad en esa arca. Más adelante, David pretende traer el arca a su tierra, a su ciudad. Pasa ese acontecimiento triste, un hombre viendo que el arca se estaba moviendo, no debían trasladarla como la estaban trasladando, y este hombre quiso poner sus manos en el arca. No cualquiera podía trasladar el arca, ni de cualquier manera, no debía ser vista, tenía que ser cubierta. Y Usa extendió sus manos y murió. Era algo solemne estar en la presencia del arca. Pero donde quiero llegar es que el arca reposó 3 meses en la casa de Obed-Edom y Dios bendijo su casa. ¿Por qué? Porque Obed-Edom abrió sus puertas, la puerta de su casa, al mismo mueble que representaba la presencia de Dios. Y hermanos, aunque no podemos congregarnos todavía, podemos tener en nuestra casa el arca. No estoy diciendo ese mueble literalmente, pero estoy pensando en disfrutar de la presencia del Señor en nuestras casas. A Zaqueo el Señor le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor anhela estar en nuestra casa. Qué privilegio, ¿verdad?, para Obed-Edom tener el arca en su casa. Poder ver el ministerio de esa arca, tener el testimonio de Dios. Hermanos, que el día de hoy estemos conscientes, Dios está en mi casa. Si estoy consciente, y lo digo con temor, que Dios está en mi casa, eso va a cambiar nuestra vida familiar. Eso me debería a mí retar para ser un mejor esposo, para tratar mejor a mi esposa. A usted, hermana, le debería retar a usted para ser una mejor esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Me debería retar para ser un mejor padre. Amar a mis hijos, cuidar de ellos, proveerles. No exasperarles. Pero me debería retar también para ser un mejor hijo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque el Señor está allí. Me debería retar a tener un mejor carácter. Cuando respondemos, cuando hablamos, el Señor está allí. Entonces, si estuviéramos más conscientes de la presencia del Señor con nosotros,
Eso cambiaría nuestras vidas familiares. Pero darle el lugar que Dios se merece en nuestra casa, que la presencia del Señor esté con nosotros y nosotros estemos conscientes de esa presencia, va a traer a nuestra vida bendición. Una bendición que va más allá de lo material. Hay personas que piensan solamente en enriquecimientos materiales, en cosas terrenales o temporales. Pero no hay una bendición más grande que disfrutar de su palabra, de su paz. Que podemos estar en circunstancias tan difíciles, pero podemos descansar en ese Dios, descansar en nuestro Dios, en la presencia, porque Él está en nuestra casa. Ojalá podamos seguir apreciando a nuestro Señor en este día y en esta semana, su muerte, sepultura y su resurrección. Y mientras el Señor no nos permita congregarnos aún como iglesia local, en nuestras casas mantengamos ese ejercicio espiritual. Que el Señor prospere su palabra. Podemos orar. Padre, te damos gracias al pensar en nuestro amado Salvador como aquel pelícano en el desierto, como el búho de las soledades. Cuánto le costó a él morir en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios. Era la única manera, el único medio para que pudieses ofrecer al ser humano la salvación. Dice tu palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gracias porque Él se ofreció a sí mismo para derramar su preciosa sangre y así ofrecernos a nosotros la salvación. Pero te damos gracias por esa arca del testimonio, el arca del pacto, que también nos recuerda a nuestro amado Salvador. Gracias porque hemos visto a Él en medio, porque lo hemos visto a Él delante de nosotros como el pastor. Y cuánto quisiéramos que en este día, en nuestras casas, seamos bendecidos con tu presencia. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos en la asamblea en Monterrey y a diferentes creyentes en diferentes lugares del mundo, los que están escuchando este mensaje, sean bendecidos por ti. Y a ti nos encomendamos y te damos las glorias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar la palabra de Dios. Gracias de nuevo a nuestro hermano Carlos Colmenares por el primer mensaje. Queremos que sepan que estamos orando por cada uno de ustedes y apreciamos sus oraciones. Por favor, por la obra de Dios aquí en el país de México, por las asambleas, por los obreros del Señor a tiempo completo y especialmente por la asamblea que se congrega en el nombre del Señor acá en la ciudad de Monterrey. Un abrazo para todos. Buenos días.